Los Juegos Olímpicos es el sitio donde todo atleta sueña estar, pero seamos honestos, llegar es muy complicado y únicamente los mejores pueden lograrlo sacrificando muchos años de entrenamiento y disciplina. Si participar es una labor cuasi titánica reservada para muy pocos, destacar épicamente y cambiar la historia de unos juegos para siempre es un lujo del que solo unos cuantos pueden vanagloriarse. En la entrega de hoy viajamos por estos momentos históricos que representaron un punto de quiebre en el devenir del olimpismo moderno, acontecimientos únicos e irrepetibles que hoy descansan en los libros dorados del olimpismo y que merecen ser reconocidos por su grandeza y la de sus protagonistas. Antes de comenzar te invito para suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita, así nos ayudas muchísimo para seguir creciendo y generar más contenido. La final por los 10.000 metros varonil de Sydney 2000 sedujo a los aficionados exclusivamente por la presencia de dos hombres, el keniata Paul Tergat y el etíope Haile Gebrselassie, los dos titanes de la prueba a nivel mundial. Estos hombres forjaron una rivalidad que empezó en 1993 y que en el 96 se convirtió en una enemistad directa, cuando Gebrselassie le ganó el oro a Tergat, imponiendo récord olímpico y toda la cosa. En Sydney la prueba resultó más lenta que en Atlanta, así que con antelación se sabía que la gloria entre el keniata y el etíope se decidiría en la última vuelta. A falta de 300 metros, Paul quedó atrapado y tuvo que dar un paso lateral para lanzar su ataque final. Por su parte, Gebrselassie le mantuvo el ritmo desde la última curva y hasta la recta final, una en la que millones presenciaron el cierre más espectacular en la historia de los 10.000 metros. Gebrselassie, con un sprint de otro planeta, alcanzó y rebasó a Paul justo antes de cruzar la meta. Extraordinariamente ganaba la medalla de oro con un diminuto margen de 0.09 segundos, un margen más estrecho que el de la final de los 100 metros libres de esos mismos olímpicos, el cual fue de 0.12 segundos. Increíble, ¿no crees? This is where we find out. And Tergat's holding him. And Gebrselassie kicks again, but Tergat is holding him, and Gebrselassie wins it. Tergat second, Besiggibu in third place. El corredor etíope Abebe Bikila es el atleta africano más importante de la historia, aunque desafortunadamente solo vivió 41 años. Fue el primer africano en colgarse una medalla olímpica, se proclamó bicampeón olímpico de maratón y el Estadio Nacional de Addis Abeba, la capital de Etiopía, lleva su nombre. Abebe Bikila siempre estuvo destinado a convertirse en un deportista histórico. Por la lesión de un compañero de equipo fue que acudió a los Juegos Olímpicos de Roma 1960, donde por su impresionante hazaña inmortalizaría su nombre en los retablos del olimpismo moderno. Cuando Abebe Bikila llegó a la capital italiana para correr los 42 kilómetros y 195 metros que conforman el maratón olímpico, acudió a buscar un calzado que le sentara bien a sus alargados y rugosos pies. Sin embargo, jamás imaginó que en las vastas bodegas de Adidas, la marca oficial que auspició los juegos, no habría ningún solo par con el que se sintiera cómodo. Ante tal inconveniente, el fondista decidió correr descalzo, hecho que le atribuyó un sinfín de críticas, como que tarde o temprano abandonaría su carrera. Lo que muchos no sabían es que Abebe y sus pies estaban acostumbrados a surcar los más ásperos caminos etíopes de Hato, donde entrenaba cazando animales. El asombro se apoderó de todos cuando hizo suyas las empedradas calles de la ciudad eterna, y luego de curiosamente pasar frente al obelisco de Aksum, un monumento etíope que los italianos se robaron en 1937, se proclamó campeón olímpico, estableciendo una nueva marca mundial de 2 horas, 12 minutos y 12 segundos. Una gesta alucinante por parte de un debutante que llegó a los juegos por casualidad. Al regresar a su país fue nombrado héroe nacional y 4 años más tarde, en Tokio 1964, defendió su título, pero esta vez sí utilizó calzado, unos tenis de la marca Puma, conocida mundialmente por patrocinar a un gran número de atletas y países africanos. En 1968, la altura de la Ciudad de México le cobró factura y con 36 años no pudo retener su corona, abandonando la prueba en el kilómetro 17. Más lamentable aún, 5 años después perdió la vida por los estragos de un accidente automovilístico. Cuando
Cuando el salto con garrocha femenino hizo su debut olímpico en los Juegos de Sydney 2000, la rusa Yelena Isinbayeva fue una de las pioneras deslumbrando al mundo con su extraordinaria capacidad atlética y descomunal belleza. En Atenas 2004 se colgó la medalla de oro, imponiendo un nuevo récord mundial con un salto de 4.91 metros, y un año después se convertiría en la primera saltadora de la historia en romper la barrera de los 5 metros durante el Campeonato Mundial en Helsinki. Sin embargo, su historia de éxito fue más allá, y en 2008 llevó la disciplina a un territorio nunca antes explorado, en lo que ha sido uno de los momentos más recordados de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El lunes 18 de agosto, ante más de 90,000 aficionados que se reunieron en el Nido de Pájaro, la rusa defendió con éxito el título olímpico, saltando 4.85 metros, pero la competencia estaba lejos de verse terminada, por lo menos para ella. Para esa etapa era la única saltadora con vida, y primero batió su propia marca con 4.95 metros. Posteriormente pidió que volvieran a subir el listón, esta vez a 5.5 metros, increíble. Si lograba el salto conseguiría no solo el récord olímpico, sino también el mundial, la cual era de su propiedad, luego de registrar un mes atrás 5.4 metros en el Grand Prix de Mónaco. Todas las miradas estaban puestas en la superatleta de 26 años, y el estadio en su totalidad le aplaudía al unísono. Durante sus dos primeros intentos no consiguió la marca, pero la tercera fue la vencida y logró quebrantar el récord mundial. La multitud estalló en una sinfonía de aplausos, y bajo ese candor, Yelena rompió en llanto por la emoción del momento. Ninguna otra mujer en la historia de la disciplina había saltado tanto como ella, y hasta la fecha de publicación de este video nadie lo ha hecho, aunque ojo, la plusmarca olímpica sigue vigente, mas no así la mundial, ya que el año siguiente ella misma se encargó de quebrantarla en Zúrich con un salto de 5.6 metros. Después de un bicampeonato olímpico, 8 campeonatos mundiales y un sinfín de galardones individuales, Yelena Isinbayeva se retiró en 2013 y actualmente es miembro del Comité Olímpico Internacional. Tokio 2020 nos dejó momentos inolvidables, pero hoy queremos contarte sobre algo verdaderamente especial e icónico. Una muestra de que no importan las adversidades, la preparación y el talento siempre te llevarán al éxito. Se trata de la prueba de 1500 metros de atletismo, en la que Sifan Hassan, deportista neerlandesa de origen etíope, pasó a la historia como alguien inquebrantable, como una verdadera campeona al sobreponerse de una caída, remontar y quedarse con el primer lugar. Uno de esos momentos que ponen la piel chinita. Justo en la última vuelta de la serie 2 de los 1500 metros femeninos, con 400 metros por delante, la keniana Edina Jevitok tropezó y cayó delante de la neerlandesa. Aunque trató de saltarla para esquivarla, no lo consiguió, y Hassan también cayó en el tartán, dejándola en la posición 12, pero increíblemente, Sifan se levantó y empezó a alcanzar a las demás corredoras. Antes de llegar a la curva final, alcanzó al grupo intermedio, la superó por fuera en el tercer carril, se colocó en la octava posición, pero su clasificación aún estaba en riesgo. En los últimos 100 metros lo dio todo. Con una carrera memorable, logró colocarse en la primera posición. Cruzó la meta con una ventaja de 1 metro sobre la segunda, la australiana Jessica Hall. En menos de una vuelta superó a las demás atletas. Fue un regreso extraordinario, un momento para atesorar en la historia de los Juegos Olímpicos. Después de que la selección argentina de baloncesto derrotara a Estados Unidos en el Mundial de 2002 y luego en las semifinales de Atenas 2004, el Comité Olímpico Estadounidense envió a Londres 2012 un equipo repleto de estrellas, popularmente conocido como el nuevo Dream Team. Entre sus filas contaban con las más monstruosas figuras de la NBA como Kobe Bryant, James Harden, Kevin Durant, LeBron James, Carmelo Anthony, Anthony Davis, entre otros. Compartieron grupo con Argentina, Francia, Lituania, Nigeria y Túnez, ganando todos los partidos como era de esperarse hasta llegar a la final por el oro olímpico, en la cual vencieron a España. Sin embargo, fue mucho antes de la final que el Dream Team se ganó un sitio en los libros dorados del olimpismo. Esto sucedió en la primera ronda, cuando el US Team hizo el partido perfecto ante Nigeria, estableciendo una serie de récords que reescribieron la historia. Tras finalizado el encuentro, Estados Unidos venció al conjunto africano 156-73, marcador con el que rompieron el récord de anotaciones para un torneo FIBA y batieron la marca de anotaciones para un partido de
Juegos Olímpicos. Pero no solo eso, también quebrantaron el récord de más puntos anotados en un solo cuarto, con 49 en el primer asalto. Los 83 puntos de distancia al final del cotejo significaron la tercera mayor diferencia para un partido de Juegos Olímpicos, la mayor desde Londres 1948, cuando China y Corea derrotaron por 100 puntos a Irak. Asimismo, pulverizaron el anterior registro del Dream Team de Michael Jordan, que en el 92 consiguió ganarle a Angola por 68 puntos de diferencia. Además, Carmelo Anthony igualó el récord de triples para un partido de Juegos Olímpicos y superó la anterior marca estadounidense de anotaciones con 37 puntos en 14 minutos. Otra mujer impresionante que batió récord durante Tokio 2020 fue Yulimar Rojas. La atleta venezolana de triple salto puso una nueva marca de 15.67 metros, superando por 17 centímetros la anterior, que estuvo vigente desde 1995. Este salto fue histórico porque superó a Inessa Kravets, la ucraniana que poseía el récord del mundo desde 1995, con una marca de 15.50 metros. En una entrevista, Yulimar mencionó que no sintió nada diferente a la hora de saltar, pero sin lugar a dudas, sus 15.67 metros fue un salto a la gloria. La venezolana es alguien que disfruta de superarse en cada prueba, pues en el Campeonato Mundial de Atletismo Belgrado 2022 consiguió un nuevo récord al lograr un salto de 15.74 metros en su sexto intento. Este increíble atleta ahora solo tiene en mente poder saltar los 16 metros. Desafortunadamente, no podrá asistir a París 2024 a causa de una lesión en la pierna izquierda. En la tarde del 15 de agosto en Río de Janeiro, y a quien ves aquí es Shaunai Miller-Uibo, quien aún no lo sabe, pero junto a Pauline Davis será la velocista bahamesa con más oros olímpicos y la única de aquel país que logrará un bicampeonato olímpico. Es heredera de la leyenda Tonique Williams, sí, aquella que en los 400 metros libres de Atenas 2004 le arrebató el oro olímpico a la campeona mundial, la mexicana Ana Gabriela Guevara. Si quieres ver un video sobre esta fabulosa rivalidad deportiva, en la descripción te dejo el link para que lo mires más tarde. Shaunai está a punto de convertirse en campeona olímpica por primera vez en su carrera, pero nadie se espera que lo haga como va a hacerlo, de una forma tan poco ortodoxa que desatará la polémica en el mundo del atletismo. La bahamesa de 1.85 metros de estatura pasó caminando su hit eliminatorio y en la semifinal llegó segunda, por detrás de la estadounidense Allyson Felix, su máxima contendiente en la carrera por el oro olímpico. Se escuchó el disparo de salida y Miller tuvo un arranque fenomenal, tomando la delantera de inmediato. Transcurrió gran parte de la prueba en solitario a la cabeza, hasta que en la recta final una endemoniada Allyson Felix se le acercó a toda velocidad, amenazando el triunfo caribeño. A pocos centímetros de la meta, Miller trastabilló y no tuvo más opción que ejecutar un clavado como si enfrente tuviera una piscina. Con ese cierre inusual, la bahamesa paró el reloj en 49.44, el mejor registro de su vida, que le dio la medalla de oro, misma que defendería con éxito en los Juegos de Tokio 2020. Hay ocasiones en que pareciera que las cosas están destinadas a suceder. Claro que para conseguirlo debe haber preparación, constancia y mucho esfuerzo para lograr los objetivos. Carl Lewis es un ejemplo de lo anterior. Desde su infancia se interesó en el atletismo. A sus 12 años tuvo el gusto de tomarse una foto con su ídolo, Jesse Owens, quien en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 ganó fama internacional al conquistar 4 medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevos 4x100, un récord que Lewis igualó años más tarde. Carl no pudo competir en las Olimpiadas de Moscú 1980 debido al boicot de Estados Unidos, por lo que su debut en la máxima competencia sería en casa, Los Ángeles 1984. Tal como lo hiciera su ídolo 48 años atrás, Lewis Barcelona 1992 y Atlanta 1996, aunque nunca pudo batir el récord de Bob Beamon, con aquellos increíbles 8.90 metros en México 1968. De hecho, sería otro estadounidense quien lo haría, Mike Powell, en el Mundial
Mundial de Tokio 1991, en la que se considera la mejor secuencia de saltos de la historia, protagonizada por Powell y Lewis, quien se quedó con la plata en ese mundial. Regresando a Los Ángeles 1984, Carl también conquistó el relevo 4x100, los 200 metros, y para la gran final el Estadio Olímpico de Los Ángeles fue el escenario para la hazaña. Cerca de 100,000 espectadores tenían la mirada puesta en el velocista norteamericano. Con la tensión al máximo, Ben Johnson hizo una salida en falso, tratando de desconcentrar al hombre que buscaba colgarse las 4 doradas. Al disparo final, Carl Lewis salió un poco lento. Sam Brady, su compatriota, tomó la delantera, la conservó hasta los 80 metros, se sentía con la victoria, pero de reojo pudo observar la carrera descomunal de Lewis. El hijo del viento, como también se le llamó, logró el primer lugar y con esto pudo emular el récord de Owens, al lograr 4 preseas doradas en unos Juegos Olímpicos. En 1998 y Barcelona 1992, Carl consolidó su medallero. De hecho, en los Juegos celebrados en la capital de Corea del Sur, protagonizó una polémica victoria en los 100 metros, ya que el velocista canadiense Ben Johnson, ganador del oro, fue descalificado luego de la prueba de dopaje, pues se confirmó el consumo de esteroides. Este escándalo acrecentó la fama de Lewis, a quien se consideró como el más perjudicado por la trampa de Johnson. Lewis takes the baton. Lewis is going to win it going away. We'll keep our eye on the clock. Carl is on his way to gold medal number 4. Carl Lewis winning it by almost 15 meters, 37 and a world record by 2/100ths of a second. They set the world record. What an incredible climax to the story that's been building for 2 years. En Tokio 2020, la final varonil de 400 metros vallas fue considerada como una de las más impresionantes en la historia olímpica y la más dramática en la historia de la prueba. El protagonista fue el velocista noruego Karsten Warholm, favorito para colgarse el oro y quien buscaba mejorar su marca personal, que humildemente era el récord del mundo con 46.70 segundos, obtenido solo un mes antes de la fiesta atlética de los 5 anillos. La carrera provocaba bastante morbo, ya que Alison dos Santos de Brasil y Ray Benjamin de los Estados Unidos amenazaban con boicotear los planes del noruego. El nuevo Estadio Olímpico de Tokio no tenía aficionados en sus butacas debido a la pandemia, pero millones observaban desde sus hogares, así que la tensión en los hombres sobre el tartán era evidente. Sonó el balazo de salida y Karsten encabezó toda la carrera hasta que en los últimos 100 metros se le emparejó el atleta norteamericano Ray Benjamin. Si bien su presencia ejerció presión en Warholm, este respondió positivamente, pisando el embrague y en los últimos 25 metros se le despegó para rebasar la meta en primer lugar con tiempo récord de 45.94 segundos. Y digo récord porque nunca nadie había corrido los 400 metros valla en tan poco tiempo. Él mismo quebrantó su mejor tiempo imponiendo una nueva plusmarca, la cual continúa vigente, pero que en París 2024 podría superarla nuevamente. ¿Qué dices? ¿Lo conseguirá? En la escala de momentos que pueden cambiar una vida, ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos suele estar muy arriba, sobre todo si eres un chico humilde de Cuba que sueña con ser un atleta de alto rendimiento, mientras persigue animales o monta cajas de fruta en su pueblo natal. Esta es la maravillosa y moderna historia del luchador grecorromano Millán López, quien se proclamó como el segundo deportista cubano en conseguir 4 oros consecutivos y el primero en el mundo en lograrlo en la categoría masculina de lucha grecorromana. Millán debutó en Atenas 2004 a los 22 años y estuvo cerca de colgarse una medalla en los 120 kilogramos, mas tuvo que conformarse con la 4ª posición. No obstante, a partir de Beijing 2008 hasta Tokio 2020, nunca dejó de ganar el oro, proclamándose tetracampeón olímpico, igualando después de 117 años el récord del esgrimista Ramón Fons, aunque si bien es cierto, Núñez es el primero en hacerlo, representando siempre a Cuba, ya que Fons logró una presea dorada en florete por equipos, junto al equipo mixto. De esta manera es el deportista latinoamericano con más medallas de oro, mismo que también suma 5 títulos mundiales y que en París 2024 buscará ser el primer pentacampeón en la historia de la lucha grecorromana. ¿Podrá lograrlo? Cuéntamelo en los comentarios. Así llegamos al final de este compilado, esperando que los momentos aquí expuestos hayan sido de tu agrado y te sirvan como inspiración para lo que sea que hagas, ya que el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio son los 3 pilares fundamentales para alcanzar los sueños. Si
Sin más me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo haces, y también te invito para activar la campanita de las notificaciones, así YouTube te alertará siempre que publiquemos nuevo contenido. Ahora sí, hasta la próxima y nos vemos pronto para sumergirnos en otra apasionante historia del mundo deportivo.